Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista PUAG? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nuevamente repetiremos los pedidos de ustedes. Nosotros orientamos con esta encuesta hace unas semanas en qué tema querían que hagamos hincapié en el próximo video y ustedes eligieron democráticamente. Nah, mentira, democráticamente las pelotas, porque yo pongo las opciones que elijo yo y ustedes solo eligen las que digo yo. Bueno, vuelvo. La opción ganadora fue la de Arturo Illia y la ley de medicamentos en la Argentina de los años 60. Por eso, en este video te vamos a contar en qué consistió esa revolucionaria ley que fue muy criticada en su momento. Luego de años de lucha, cómo se logró decretarla y cuánto duró. Antes de arrancar, te invito a que nos dejes un comentario acerca de qué historia querés que hablemos en los próximos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, suscríbete al canal, que eso me ayuda mucho a mí. Ahora sí, vamos con el video de hoy. La ley de medicamentos del gobierno de Illia. ¡Dale! Año 1963, año de elecciones en Argentina, donde como siempre lo político siempre está primero y es lo que importa, y la campaña y la carrera hacia la presidencia se hace tan feroz y estúpida que los mismos que antes eran amigos ahora son rivales políticos, pero luego de perder en las elecciones vuelven a ser amiguis otra vez. En marzo de 1962, un año antes, había sido destituido de la presidencia Arturo Frondizi y el timón del país había quedado en manos del presidente provisional del Senado, José María Guido, digamos un presidente suplente, un interinato, digamos. Aunque muchos textos hablan de un gobierno de facto, Guido no era militar, era abogado. Por eso no fue una dictadura luego del golpe, sino un gobierno provisional. Pero durante el gobierno de Guido se produce la ruptura que comenzó la debacle política total en Argentina desde los 60 hasta hoy en día. Sumada a la ya ruptura del radicalismo en los años 50, finalizaría con la ruptura del peronismo en 1969 tras la muerte de Bandor. Y era la ruptura de la cúpula general de las Fuerzas Armadas. Enfrentamiento que llegó a las armas en 1962 entre los colorados y los azules. Colorados que querían eliminar todo rastro de peronismo y comunismo del país, y azules que querían permitir el reingreso del peronismo, sobre todo en lo sindical, pero siempre vigilándolo de cerca y atacando con todo la izquierda revolucionaria. Y así, con todo convulsionado, se llega a las elecciones presidenciales en julio de 1963. Por el partido radical intransigente, el que pertenecía a Frondizi, se presenta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Allende. Por el partido radical del pueblo, el de Balbín, y los que estuvieron del lado de Aramburu en el 58, se presenta el diputado nacional por Córdoba, Arturo Illia. Por el partido de la Unión del Pueblo Argentino, se presenta el expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. C. Cara rota, los militares en este país primero apoyan un golpe de estado y luego se presentan para presidente, como si nada encima. Lo hizo Agustín Justo en el 32, Perón en el 46, Martínez en el 73, casi lo hace Macera en el 83 pero no lo dejaron, y lo hizo Bussi en el 89. Pero bueno, también se presentaron por el Partido Federación Nacional Emilio Olmos, por el Partido Demócrata Cristiano Horacio Sueldo, por el Partido Socialista Argentino Alfredo Palacios y por el Socialista Demócrata Alfredo Orgaz. El triunfo fue para Arturo Illia con solamente el 31% de los votos, el promedio más bajo en la historia de las elecciones argentinas, para un ganador. Y es que como Frondizi estaba proscripto, al igual que el peronismo, la alianza Frondizi-Perón que quisieron instaurar para estas elecciones fue censurada por las Fuerzas Armadas. Entonces, Perón desde su exilio no apoyó ningún candidato presente y envió una proclama a todos los peronistas: votar en blanco. Y es así como históricamente se produce el triunfo con menor cantidad de votos para un ganador, apenas 2.400.000 votos, en más de 11 millones inscriptos en el padrón electoral. Segundo salió el voto en blanco, con cerca de 1.800.000 votos. Entre votos anulados y abstenciones a votar, también hubo cerca de 2 millones de votos nulos. Una locura total. Todos estos votos eran partidarios de Perón. Luego le siguió Oscar Allende con 1,5 millones de votos, Aramburu con 1.300.000, Olmos con 500.000 votos, Sueldo con 400.000, Palacio y Orgaz que apenas superaron el 3,2%, como siempre la izquierda en la Argentina en las elecciones que siempre está culo perro, y los demás que hicieron menos votos todavía. Arturo Illia entonces asumió la presidencia en octubre de 1963 y acá comienza nuestra historia.
Si bien Arturo Illia y el peronismo se llevaron a las patadas, hubo ciertos guiños entre ambos líderes. Por ejemplo, Illia asumió el 12 de octubre del 63 y lo primero que hizo fue levantar algunas de las restricciones que caían sobre el Partido Justicialista, sobre todo la de no nombrarlos o realizar algún acto conmemorativo. Es por eso que a 5 días de su asunción, el 17 de octubre, los peronistas pudieron conmemorar el Día de la Lealtad en la Plaza Miserere, luego de 8 años de censura. Pero por ejemplo, si bien permitía la acción del Partido Justicialista, no permitía que Perón participase, y ni siquiera que vuelva al país, como pasó en 1964, cuando el Pocho llegó hasta Brasil y se tuvo que volver porque no podía entrar a Argentina. Pero dentro de las grandes diferencias hubo varias coincidencias entre Illia y Perón, y una de ellas fue la lucha por los medicamentos. Perón en su gobierno ya en 1946 había trazado, gracias al fuerte impulso del Estado y desde su ministro de Salud, Ramón Carrillo, una asidua lucha contra los laboratorios internacionales que habían aumentado el precio de los medicamentos ya en 1943, luego del golpe de Estado. Y para 1947, Perón armó un plan de lucha con Carrillo para decretar la ley 23.394 y la creación de Mesta, empresa medicinal del Estado, la primera fábrica nacional de medicamentos que funcionaba en el Instituto Malbrán y que producía un 70% de medicinas más baratas de las de los laboratorios privados. Además, se lanzaron cerca de 100 productos en todas las farmacias del país con gran calidad y a bajo costo, para que las clases más humildes pudieran acceder por primera vez a unos medicamentos. Pero hay algo que no se destaca en esta etapa y es la introducción de capitales norteamericanos para la producción de antibióticos y penicilina. O sea, no todo lo bancaba el Estado, sino que también se había abierto secretamente el juego a los capitales foráneos. Pero luego de la Revolución Libertadora, todo eso comenzó a desmoronarse. Encima, durante el gobierno de Frondizi de 1958 al 62, la ley de inversiones extranjeras le facilitó la llegada a la Argentina de muchas empresas multinacionales, y con esto muchos laboratorios argentinos se vinieron a pique, y muchos otros hicieron acuerdos de representación con farmacéuticas internacionales para mejorar la eficiencia, debido a que la competencia ya era mucha y muchas veces era imposible de competir. Y con esto los precios habían vuelto a disparar otra vez para arriba, una vez más. Ni bien asumida la presidencia, Arturo Illia, que era médico, además de desempeñarse como político, creó 2 comisiones independientes, una médico-farmacológica y otra comisión económica. ¿Para qué? Para que realizaran un estudio general de los medicamentos, la venta, el producto, las intermediaciones, la comercialización, las composiciones, la distribución, la importación, la elaboración y la fabricación, tanto a nivel nacional como la de las empresas foráneas. Y el resultado, luego de 3 meses de ardua investigación, arrojó que la Comisión Médico-Farmacológica descubrió entre más de 20.000 medicamentos comercializados en todo el país, que muchísimos de ellos no contenían las drogas que correspondían en el prospecto. Además, la otra comisión, la económica, arrojó que los costos de todos los medicamentos se incrementaban debido a operaciones contables ilícitas, que justamente encarecían al producto final, una verdadera delincuencia y una estafa nacional. Es por eso que ya en enero de 1964, entre el presidente de la Nación, Arturo Illia, y el ministro de Asistencia Social y Salud Pública, Arturo Oñatibia, otro médico, presentaron ambos 2 grandes proyectos revolucionarios para la época. El primero de ellos tenía como principal contenido la regularización del comercio de los medicamentos. Además, agregaba que las drogas, los productos químicos, los reactivos, las formas farmacéuticas, los medicamentos y los elementos de diagnósticos eran bienes sociales al servicio de la salud pública. Todo esto bajo la ley 16.462. El segundo proyecto intentaría regular la producción de los medicamentos, como creando el Instituto de Farmacología y Normalización de las Drogas y Medicamentos, lo que sería el antecedente más claro de lo que hoy es la ANMA. Este era incluido bajo la ley 16.463. Textualmente, el comunicado que le acompañaba a las leyes mencionadas decía más o menos así: la producción y comercialización de medicamentos debía escapar a la ley de la oferta y la demanda, a los principios de la libre competencia y de la libertad contractual, ya que la venta de las especialidades medicinales al público consumidor se encuentra condicionada por el estado de necesidad del mismo y por la prescripción médica, y que el mercado de medicamentos en Argentina había generado un aumento de precios que hacía necesario que el Estado decidiera la intervención en todas las etapas de la elaboración y circulación de los productos, para así facilitar la adquisición económica de los medicamentos a la población. El proyecto de ambas leyes, que se uniría en una sola llamada Ley
Oñatibia, en honor al ministro de Salud Arturo Oñatibia, fue llevada a cabo al debate legislativo pasando por el Senado y luego a la Cámara de Diputados. Y acá comienzan los bardos e intereses, porque los farmacéuticos argentinos estaban de acuerdo con la ley a través de la Confederación Farmacéutica y Bioquímica Argentina, afirmando que sí, los medicamentos eran un bien social como había dicho el presidente. Aparte, ya en el Senado se hizo hincapié de que los precios elevados de los productos se debían principalmente a los montos gastados en publicidad y en las formas de menudeo de los mismos, o sea, los envases. Además se agregaba que no era lo mismo las especialidades medicinales con los medicamentos industriales. Los primeros debían ser fabricados en farmacias, los segundos en laboratorios industriales y droguerías. Eso también influía en el precio, porque encima también se trataba de la libertad que la ley podía otorgar a las farmacias para el verdadero fraccionamiento del producto. Los laboratorios debían envasar los medicamentos de tal manera que las farmacias pudieran vender las dosis exactas que eran recetadas por el médico y evitar así los sobrantes innecesarios. Digamos, si el tordo te decía que tomaras una pastilla cada 5 días, ¿para qué te ibas a comprar una tableta entera de 30 pastillas o 50 si solo te servían 5? Encima, como venían muchas, te salía recontra caro. ¿Entendés el jueguito de los laboratorios en ese entonces? Pero acá viene la postura contraria, sobre todo la de los laboratorios privados extranjeros. Los laboratorios comenzaron a organizar la resistencia a la ley, ya desde que se había estado investigando qué pasaba con los medicamentos, y crearon un fuerte lobby en contra del presidente y de la ley, realizando conferencias académicas, encuentros gremiales, artículos en diarios y revistas, donde contaban con el apoyo de un premio Nobel argentino. Sí, vaya sorpresa, el médico y farmacéutico Bernardo Housey. También participó de una conferencia de prensa de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. En palabras del presidente de la Federación Argentina de Industria de la Sanidad, decía: la industria química farmacéutica abastece en cantidad y calidad las necesidades del país. Los laboratorios ocupan 22.000 personas y venden por 16.500 millones de pesos anuales a precios de salida, lo que significa 1,4% del PBI. Los precios de los medicamentos son justos y razonables y soportan ventajosamente las comparaciones internacionales, siendo en el orden interno los bienes que menos aumentaron, como también agregaba Housey. A la obra de las industrias farmacéuticas es altamente benéfica y debe ser mirada con simpatía, porque contribuye a la protección y al cuidado de la salud humana, así como el adelanto de la ciencia y sus aplicaciones. Además, los laboratorios tenían como argumento que, de hacerse ley, los medicamentos que el gobierno ponía a juicio no se tenían en cuenta el gasto de la investigación previa. Decían que el precio estaba acorde a lo que costaba, que era real, y que de sancionarse la ley se limitaría el desarrollo científico y tecnológico necesario para el desarrollo del conocimiento en el área de la salud. Los farmacéuticos, por su parte, apoyaban la ley afirmando la correcta propuesta de establecer precios fijos en lugar de máximos para los medicamentos. Esto fue un ida y vuelta durante más de 4 meses de discusión, debates acalorados, posturas completamente arbitrarias, otras parciales e imparciales. Los farmacéuticos estaban con el apoyo del gobierno, contra los laboratorios y los intereses extranjeros. Pero no olvidemos algo muy importante que estaba pasando en ese entonces. Arturo Illia estaba dando pelea desde su gobierno ya en 1964 con varias corporaciones a la vez. No solo se metió con los laboratorios privados e internacionales, sino que ya en noviembre del 63, a un mes nomás de asumir, anuló los contratos de YPF con las compañías petroleras extranjeras que había abierto Frondizi, donde los negocios obviamente favorecían siempre a la petrolera yanqui, pero también salieron las leyes de abastecimiento y del salario mínimo vital y móvil, que hizo embrocar a más empresarios argentinos, pero también apuntaba al FMI, y como siempre en este país, si hablas de cancelar con el FMI, vos ya sabés qué viene después de todo eso, no necesito explicártelo. Illia estaba combatiendo con muchas corporaciones e intereses extranjeros a la vez, en escaso tiempo. Nunca sabremos si lo hizo para que explote todo más rápido por ignorancia o lo hizo porque cualquier presidente realmente lo puede hacer, solo le hace falta un poco de patriotismo y amor a la tierra en que nació. Finalmente, el 23 de julio de 1964, ambas leyes de medicamentos son sancionadas como la ley Oñatibia. Y a finales de ese año 64 comienza a ponerse en práctica, congelando los precios de los medicamentos, como también obligaba a la reinscripción de todos. El Ministerio de Salud informó el registro de 33.000 especialidades, pero luego de la ley y la reinscripción solo se aprobaron 17.832 medicamentos, o sea, los otros 15.168 eran truchos.
por así decirlo. Además, se obligó a las empresas farmacéuticas en un lapso de 3 meses que declararan bajo juramento que los costos eran los declarados, que mostraran la información de la composición de sus costos y los contratos de regalías existentes, bajo la ley 3042. Pero ninguna de las empresas presentó la declaración jurada. Y ya en el año 1965 comienza la opereta Bajar la ley o bajar al presidente. La revista Primera Plana y confirmado de Jacobo Timerman, el padre de este Timerman, que estuvo años con los Kirchner. Fue uno de los principales medios en contra de la ley, y ya tempranamente hablaban de un posible golpe de Estado hacia el presidente Ilía. La revista Confirmado decía en un artículo esto: a partir del miércoles pasado, 30.000 médicos argentinos, 1 millar de técnicos e investigadores, 130 revistas especializadas y 100 laboratorios viven una angustia arrastrada desde hace varios meses atrás. Ha comenzado a regir la debatida ley de medicamentos. Si bien existe un plazo de 90 días para ponerse a tono con las disposiciones del decreto reglamentario, ningún otro costo de investigación podrá ser cargado en los precios, de manera que la eterna búsqueda de técnicos y científicos ganará pronto su partida de defunción. En lo sucesivo, promover una investigación será una inversión riesgosa e irrecuperable. También agregaba, el brote de la gripe que ha estallado en los últimos días permitió comprobar las primeras consecuencias del decreto que reglamenta la ley de medicamentos. Cierta escasez de productos, especialmente antibióticos, en el momento actual del gran consumo y necesidad. Ya se hablaba en julio de 1965 y un mes después comentaba que la regulación de los precios y beneficios de la industria farmacéutica puede, de acuerdo con los portavoces de la industria, determinar el hundimiento de la industria de los medicamentos en Argentina. Las empresas y los principales medios de comunicación llevaron adelante una intensísima campaña contra la ley y contra el presidente, como por ejemplo en el año 1965, las empresas farmacéuticas antigobierno lograron que el Club de París, donde Ilía había acudido para renegociar la deuda externa, asumieran la defensa de sus intereses y exigiera el descongelamiento de los precios de todos los medicamentos. Y el Club de París aceptó y comenzó a apretar el gobierno de Ilía. Este dijo en un discurso esto: se pusieron firmes los señores y no dijeron que no podían refinanciar la deuda porque Suiza se oponía, pero que si se levantaba el congelamiento de los precios de los medicamentos, sí habría refinanciación. Le contestamos que el gobierno argentino no se sometería de ninguna manera a hechos de esa naturaleza y que nosotros teníamos para pagar 70 millones de dólares. Puesta sobre la mesa tal proposición, aceptaron el resto de los países la renegociación de la deuda, menos las empresas argentinas. Ahora entendés más o menos de dónde venía la frase esa que publiqué el otro día. Esta. No sé si la dijo él o fue una evocación a una frase parecida emitida por Jauretche antes, pero sí tienen en común algo muy importante. Los empresarios argentinos de la rama de la salud y muchos médicos y catedráticos apoyaron la postura del interés internacional y la de los laboratorios foráneos, por encima del bienestar social y el interés nacional. Y si a eso le sumás lo que te dije antes, que Ilía iba en contra de las petroleras, el FMI, la energía, los medicamentos y no encontraba apoyo en el peronismo ni en su propio partido que estaba encima dividido, se fue quedando cada vez más solo. En muchísimos textos y redacciones afirman que la ley Oñatibia fue la principal razón que derivó en el golpe de 1966, pero quizás fue la gota que derramó el vaso, ese vaso que estaba casi lleno con la crisis de la política económica del gobierno, el descontento de las empresas extranjeras por la anulación de los contratos petroleros, el intervencionismo estatal, el nacionalismo económico del gobierno y la proscripción del peronismo, el constante ataque a los poderes sindicales y bueno, la visita de Rockefeller en marzo del 66, cuando quiso instalar el Chase Manhattan en Buenos Aires, y Arturo Ilía lo sacó a patadas porque quería cambiar las leyes de bancos en Argentina. Leyes de bancos que fueron finalmente cambiadas como quería Rockefeller gracias al golpe de Estado del 66, que derrocarían injustamente al presidente electo, y comenzaría una era de terror nacional y una constante vendepatriotismo como nunca se habían visto por estos lares, pero ya en el gobierno de Onganía. La ley Oñatibia fue derogada en la primera semana del nuevo gobierno de Onganía y el precio de los medicamentos, ya libres del control estatal, comenzaron a aumentar exponencialmente a la par que hubo un fuerte ajuste económico, devaluación de la moneda, aumento de la deuda externa y bueno, la historia de siempre, ¿viste? No cambiamos más. Abajo en la descripción te dejo la ley Oñatibia con todos los artículos y reglamentos muy bien redactados, para que lo leas tranquilo porque yo puedo decirte algunos puntos importantes, pero no incluiría todos porque el video me dura más de 40-50 minutos y la computadora explotaría. Pero además te dejo la fuente de información que usé para este video junto con las redes sociales de la revista, el link del canal secundario y yo me voy a escribir el próximo guión del video siguiente que tocará temas fútbol y política. Y vos quédate viendo estos videos. Nos vemos.